Entonces estábamos viendo movimiento circunferencial uniforme, vimos que era circunferencial porque el tamaño de R no cambia, el tamaño del vector posición, es uniforme porque la rapidez es constante, y también vimos que la frecuencia, medida en Hertz, es el inverso del periodo, F es 1 dividido por T. Por otro lado, el desplazamiento angular o variación de ángulo es el ángulo barrido por el vector posición entre dos intervalos de tiempo. Entonces va a haber un ángulo inicial y un ángulo final, y la rapidez angular va a ser la variación de ángulo partido por la variación de tiempo. Va a quedar medida en radianes por segundo. Tenemos la velocidad lineal, que se mide en metros por segundo, y que en este caso particular es una velocidad tangencial, ¿ya? Tangencial porque, como pueden ver en el dibujo a la derecha, la velocidad es perpendicular a la trayectoria, ¿ya? Se forma un ángulo de 90 grados con el vector R, ¿ya? La velocidad es tangente, ¿ya? Tangente a la trayectoria o perpendicular a la posición. Así que se puede calcular como, recuerden que se mide en metros dividido por segundo, se puede calcular como distancia partido por tiempo. Si la distancia es el perímetro, 2πr, el tiempo va a ser el periodo, T mayúscula. Entonces, por eso la fórmula más lógica es 2πr partido por periodo. Y eso nos va a dar la rapidez. Aileen pregunta si van a estar todas las secciones juntas. No es así, ya no van a estar juntas, porque cada profesor va a enviar un link para que tengan la clase, ¿ya? ¿Más dudas? ¿Por aquí dudas? ¿No? ¿Sí? Eso es, sí. Aquí pueden, en ese caso particular pueden estar acá. Sí. Cuando llegue el momento, vamos a preguntar quién es de cada sección. 1, 2, 3, 4, y ahí hacemos los grupos. ¿Ya? ¿Por acá dudas? La guía de seminario la vamos a hacer en la clase de la próxima semana. Sí, ahí vamos a hacer ejercicios de movimientos periódicos y de leyes de Newton. Por si acaso, nunca en seminario se hacen todos los ejercicios, porque son, como por guía, son como 10 ejercicios, ¿ya? Normalmente hacemos 2 o 3, ¿ya? Como mucho podría ser 4, ¿ya? Se escogen los ejercicios más ilustrativos para entender la materia. Ya, vamos a hablar ahora de la velocidad angular omega, ¿ya? Como todo vector, tiene una parte escalar y un versor, ¿ya? Entonces, la parte escalar, omega, es cuánto ángulo se recorre por unidad de tiempo. O sea, sería variación de ángulo partido por variación de tiempo. Pero tenemos un dato. Cuando el tiempo es el periodo, el ángulo recorrido es 2π. Porque la definición de periodo es cuánto se demora en dar una vuelta. Y una vuelta es 2π. Así que la podríamos calcular cuando es uniforme, cuando es MSU, lo podríamos calcular como 2π dividido por el periodo. Esa sería la parte escalar. Y la parte vectorial se obtiene con la regla del tirabuzón. El dibujo que está a la derecha indica que los dedos de la mano derecha se colocan en el sentido del giro, ¿ya? Y el pulgar indica el versor, ¿ya? Y como saben, multiplicando la parte escalar por el versor, se obtiene el versor, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, el que está a la derecha, como el objeto gira en sentido antihorario, el pulgar va a salir del pizarrón y se va a dibujar con un círculo con un puntito negro en el centro. Entonces, como pueden ver, eso en este dibujo está apuntando en Z.
lo que significa que la velocidad angular va a ser 0 en X, 0 en y 2pi dividido por el periodo en Z. Y ahí tendríamos el vector velocidad angular. Por si acaso el módulo es 2pi dividido por el periodo. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la posición angular, que es el ángulo en el cual se indica la posición del objeto. Dado que está girando, el ángulo se incrementa. Recuerden que cuando llegamos a 360 grados, después sigue moviéndose el objeto, 360, 361 grados, 362, etc. Y si decimos 362 grados, eso de verdad es 2 grados, porque es un movimiento periódico. ¿Ya? Lo mismo si expresamos el ángulo en radianes. ¿Ya? Entonces, el ángulo es una, como pueden ver abajo, es una función que crece con el tiempo, es una función lineal. Tiene una pendiente, que es omega, y un intercepto, que es el ángulo cuando el tiempo vale 0. ¿Ya? Tiene pendiente y tiene intercepto. Eso, repito, es cuando el movimiento es uniforme. ¿Ya? Porque si está acelerando o se está frenando, ya no se cumpliría esto. Cuando es uniforme, esto es verdadero. ¿Ya? Dado que el vector velocidad cambia, ojo que la rapidez siempre vale 2πr partido por el periodo, pero el vector velocidad va cambiando, porque primero el objeto sube, después va en diagonal, después va hacia mi izquierda, después baja, así que el vector velocidad cambia, entonces va a haber una aceleración. ¿Ya? Entonces es importante ver que la aceleración siempre apunta hacia el centro, cuando es movimiento circunferencial uniforme, y por eso se llama centrípeta. Y vale, su módulo, vale rapidez al cuadrado dividido por el radio. Es el módulo y el versor es apuntando hacia el centro, siempre. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Por acá dudas? Ya, Emiliana me está haciendo una consulta, entonces me parece bien que asistas todavía a clase mientras no estés oficialmente inscrita, ¿ya? Y así no va a perder materia, ¿ya? ¿Más preguntas? Ya. ¿Cómo se ve cuando el versor entra a la pantalla? Ya. Si el giro es horario, ¿ya? Si el giro es horario, ahí, en sentido de la manecilla del reloj, fíjate que mi pulgar ahora va para allá, no sale de la pantalla, ¿ya? Ahora ingresa. Entonces giro horario significa ingresando a la pantalla. Y en ese caso se dibujaría un círculo con una cruz, ¿ya? Eso es cuando ingresa. En cambio, cuando sale es un círculo con un puntito en el centro. ¿Ya? Ahí espero haber respondido a la pregunta de Ángela. ¿Más dudas? Entonces, ahora considerando el movimiento circunferencial uniforme, podemos preguntar por el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración. ¿Ya? En A, el vector posición va hacia la derecha. ¿Ya? Fíjense que el puntito A está señalizado y sería sus coordenadas. En X vale R mayúscula, el radio, porque está a una distancia R mayúscula del centro, pero en Y vale 0. ¿Ya? En cambio en B, como está arriba, ahora está en Y, valdría 0,R. En cambio en C está a la izquierda, así que vale menos R,0. Y en cambio en D apunta hacia abajo, vale 0, menos R. ¿Ya? Eso respecto al vector posición. Respecto al vector velocidad, recuerden que es tangente, entonces justo en A va hacia arriba, justo en A el objeto va subiendo. En B va hacia, desde mi punto de vista, sería hacia la izquierda, en C va hacia abajo,
y en D va hacia la derecha, ¿ya? Así que en A, como va hacia arriba, porque es tangente, va hacia arriba porque es antihorario, eso dice el dibujo, porque si fuera horario, iría hacia abajo, ¿ya? Pero como es antihorario, sería en X 0 y en Y vale B. ¿Y cuánto vale B? 2πr dividido por el periodo, ¿ya? En B vale menos B, 0, en C vale 0, menos B, y en D va hacia la derecha, así que en X vale B y en Y vale 0. Sería bueno que sabiendo estos vectores ustedes los dibujaran para que comprobaran que es correcto lo que estoy diciendo. Si uno lo dibuja, por lógica, se empieza a entender por qué estas son las componentes. Ahora vamos a hablar de la aceleración. Recuerden que apunta hacia el centro. Entonces, en A, si dibujan una flecha que apunta hacia el centro, les va a quedar una flecha hacia la izquierda. Entonces va a valer menos A en X y 0 en Y. ¿Cuánto vale A? Ya lo dije, valía B cuadrado dividido por el radio, ¿ya? En B también apunta hacia el centro, pero apunta vertical hacia abajo. O sea que en X vale 0 y en Y vale menos A. En C apunta hacia el centro, así que va hacia la derecha. Entonces en X vale A, en Y vale 0. Y en D también apunta hacia el centro, apunta hacia arriba. Así que en X vale 0 y en Y vale A, ¿ya? Apunta hacia arriba. ¿Alguna duda sobre MCU? ¿Sobre movimiento circunferencial uniforme? Entonces este tipo de movimiento lo utilizó Niels Bohr para entender el átomo de hidrógeno, ¿ya? Y átomos hidrogenoides, átomos de un electrón, ¿ya? Porque en ese modelo, que es la base de la tabla periódica, se aparecen los niveles de energía, ¿ya? Por eso es súper útil entender este modelo. Por si acaso, en el modelo de Niels Bohr, teniendo la aceleración, uno lo multiplica por la masa y obtiene la fuerza. La fuerza que atrae al electrón hacia el núcleo, ¿ya? ¿Dudas? ¿Por aquí dudas? Ya. Ahora pasamos a movimiento armónico simple. La utilidad en química y farmacia es que estudiar resortes equivale a estudiar propiedades de los enlaces químicos, ¿ya? Porque al cambiar la temperatura, los átomos que están unidos por los enlaces empiezan a vibrar, y en ese caso los enlaces actúan como resortes, ¿ya? Lo interesante de un enlace es que no son palitos, ¿ya? Son campos de energía, ¿ya? Campos de energía que funcionan como resortes, ¿ya? Entonces, como podemos ver en el dibujo de la derecha, el resorte se caracteriza con K mayúscula, ¿ya? K mayúscula, y corresponde a cuánta fuerza hay que aplicar para que el resorte cambie su longitud en 1 metro. ¿Ya? Es una constante que se mide en Newton dividido por metro. Y M es la masa que está vibrando, ¿ya? Entonces, si tienen un núcleo y un electrón, se supone que la masa que está vibrando es, por defecto, así bien simplificado, sería el electrón, porque el electrón es mucho más chiquitito que el núcleo, ¿ya? Es como 2000 veces más liviano. Entonces se asume en una primera aproximación que lo que está oscilando es el electrón y que el núcleo está fijo, porque el núcleo es mucho más pesado, ¿ya? Es como tener un kilogramo y 2 toneladas, ¿ya? Entonces lo que vibra es el objeto de 1 kilogramo. Además podemos ver en el dibujo a la derecha que una variable importante es delta L, la variación de la longitud, ¿ya? Entonces cuando el objeto se estira, delta L es mayor que 0, y cuando se comprime, delta L es negativo, ¿ya? Si nos dan el vector posición de M, de la masa que está oscilando, entonces L, la longitud, sería el tamaño o el módulo del vector posición, ¿ya? Y delta L es la resta de dos módulos. Sería
el tamaño del vector posición final menos el tamaño del vector posición inicial. Eso sería delta L, ¿ya? Que puede ser positivo o negativo. Como podemos ver a la derecha, cuando un objeto oscila según el movimiento armónico simple, puede ser descrito como una función sinusoidal, ¿ya? O sea que Y, la posición en función del tiempo del objeto que oscila, posición respecto del punto de equilibrio, ¿ya? Posición respecto del vector posición cuando el vector posición está en reposo, cuando el objeto no está ni estirado ni comprimido, está en reposo, ¿ya? En ese caso va a ser A seno de omega t más delta. ¿Qué cosa es A? Es la amplitud o máxima distancia de separación desde el punto de equilibrio, ¿ya? A simboliza máxima distancia de separación. Se mide en metros. ¿Y qué es omega? En este caso, movimiento armónico simple se llama frecuencia angular y es 2pi dividido por el periodo, ¿ya? Como el objeto oscila, va a tener un periodo, ¿ya? ¿Cuánto se demora en completar un ciclo? ¿Ya? Dividiendo 2pi por ese periodo obtienen omega, que queda expresado en radian dividido por segundo. ¿Y qué cosa es delta? Delta es una constante que se relaciona con el momento en el cual prendieron el cronómetro, ¿ya? Entonces, si el cronómetro lo prendieron justo cuando el objeto pasaba por el cero, como seno de 0 es 0, significa que delta vale 0. Pero cuando uno hace un experimento, no tiene tan buena suerte y la función seno está un poquito desplazada. ¿Cuán desplazada? Un ángulo delta. Entonces, delta es una constante que depende de cuánto se demoraron en prender el cronómetro, ¿ya? Además, recuerden que seno y coseno son funciones complementarias, ¿ya? O sea que si un ángulo alfa más un ángulo beta suman 90 grados, entonces seno de alfa es igual a coseno de beta, ¿ya? O sea, la función seno se podría convertir en coseno. O sea, se demoraron tanto en prender el cronómetro que cuando empezaron a ver la oscilación, el objeto pasó por el máximo. Entonces lo que están viendo es que cuando el tiempo vale 0, el objeto está en su máximo, y eso sería un coseno, ¿ya? En cambio, si cuando prendieron el cronómetro, el objeto está en reposo, eso sería el 0, entonces eso estarían viendo una función seno, ¿ya? Todo depende de cuánto se desplace la función. El seno se puede convertir en coseno y viceversa, ¿ya? ¿Dudas? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Por aquí? ¿Dudas? Entonces, el A entonces significa el punto más alto en la función. Eso es, sí. ¿Ya? Máxima distancia de separación. Ah, pero ojo, respecto del punto de equilibrio. No es todo si fuera un enlace, no es todo el enlace. Es cuánto varió el enlace respecto del reposo, ¿ya? La variación máxima. Por si acaso vibran con la temperatura. A medida que usted sube la temperatura, empieza a vibrar cada vez más. Cada vez la amplitud es mayor, ¿ya? Y puede ser tan grande que el enlace se rompa, ¿ya? Y eso es con un estado de la materia que se llama plasma, ¿ya? Que es tanta la temperatura que cuando se trata de formar enlace, se desarma. Y si siguen aumentando la temperatura, es reacción nuclear, ¿ya? O sea que ni siquiera los protones pueden estar unidos y se rompen los enlaces internos, ¿ya? Y si siguen, podría romper los quarks, ¿ya? Pero es otra historia, ¿ya? Pero bien interesante. Bueno, aquí tenemos entonces, hay una duda. ¿Cuándo parte desde su máximo se usa coseno? Correcto, sí. Eso es, porque coseno de 0 es 1 y es el valor máximo. En cambio, seno de 0 es 0. Y eso es la máxima, o sea, la 0 es, significa que está en reposo el enlace o el resorte. ¿Ya? Bueno, entonces aquí tenemos masa unida a un resorte, que podría ser un electrón unido por un enlace a un núcleo. En este caso sería algo mucho más simple que un enlace, sería la fuerza eléctrica, que en todo caso igual actúa como enlace, le podríamos llamar enlace eléctrico, ¿ya?
En ese caso, omega, que es la frecuencia de oscilación, recuerden que se mide en radianes dividido por segundo, omega cumple una relación obligatoria con el resorte, simbolizado con K, y con m minúscula, que es la masa que oscila. Omega cuadrado está obligado a ser igual a K dividido por m. ¿Ya? Entonces, omega se mide en radianes por segundo, K se mide en newton dividido por metro, y m es la masa del objeto que oscila. Es importante saber que para un enlace químico, K vale entre 1000 y 2000, y 2000 newton dividido por metro. Es el típico valor de K para un enlace químico. ¿Ya? Y con eso pueden saber el tamaño de una molécula a cierta temperatura, ¿ya? Sabiendo cuánto vale K. Si se calcula la frecuencia de enlace, la masa sería la masa del átomo. En una primera aproximación, uno tiene que ver si puede decir que hay un objeto pequeñito oscilando en torno a un objeto grande. Entonces, en ese caso, sería la masa del objeto pequeñito. ¿Ya? Pero cuando es más complejo, hay que usar una masa especial, que es una masa ponderada o masa reducida. ¿Ya? En unas 3 o 4 clases más, vamos a ver cómo se calcula la masa reducida. Por ahora, solo que imaginemos en esta clase que tenemos un objeto pequeñito oscilando o vibrando en torno a un objeto grande. Así que por ahora sería la masa del objeto pequeñito. ¿Ya? Bueno, aquí estamos viendo un dibujo de un cristal donde los enlaces equivalen a resortes. ¿Ya? Entonces, todo lo que aplicamos, todo lo que aprendimos sobre movimiento armónico simple lo podemos aplicar acá para entender cómo vibra las componentes o las partes de un cristal, y esto tiene que ver con el calor específico. ¿Ya? Porque dependiendo de cuánta energía calórica pueda absorber un objeto, va a ser como vibran estos resortes. Así que matemáticamente, por medio de física, se puede obtener el calor específico de distintos sólidos, ¿ya? Modelándolo con el movimiento armónico simple. En todo caso, es una aproximación, porque lo correcto es hacerlo con mecánica cuántica. Pero lo interesante es que la aproximación es relativamente buena y al menos nos da un valor cercano al correcto. Y eso está bien. Está bien para haber simplificado tanto las cosas. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Por aquí dudas? Ya. Entonces ahora pasamos a una combinación de oscilaciones, que es una oscilación que cambia en el espacio y también cambia en el tiempo, y esa es una onda. ¿Ya? Cuando ustedes quieren saber el valor de una onda, lo que tienen que decir es cuándo y dónde. ¿Ya? Porque la onda viaja en el tiempo y también en el espacio. ¿Ya? O sea, es como una combinación de movimiento armónico simple y movimiento circunferencial uniforme. Ya, específicamente, una onda es la propagación de una perturbación en un medio, ya sea un medio material o electromagnético, o incluso en el vacío. Hay ondas que viajan en el vacío, ¿ya? A través del tiempo y por si acaso también a través del espacio, implicando transporte de energía, pero sin transporte de materia. ¿Ya? La energía es la que viaja. Entonces las variables que utilizamos son, primero es lambda, longitud de onda, que se mide en metros, es la distancia entre dos máximos consecutivos. Por ejemplo, ¿ya? También puede ser entre dos valles o entre dos puntos equivalentes, ¿ya? Pero una definición sencilla sería entre dos máximos, ¿ya? Entonces, una función seno completa entre 0 y 2pi estaría definiendo la longitud de onda en metros, ¿ya? Sin embargo, la onda también viaja en el tiempo. O sea, se repite la onda, se repite cada cierta distancia lambda, pero también se repite cada cierto tiempo t mayúscula, que es el periodo. ¿Ya? Entonces, el periodo t mayúscula es el tiempo requerido para que el movimiento de la oscilación de la onda describa un ciclo completo. Entonces, lambda es un periodo,
un periodo espacial que se mide en metros, y en cambio T mayúscula es un periodo temporal que se mide en segundos. ¿Ya? En ambos casos se repite la onda de alguna forma. ¿Ya? La definición de cristal, esto es interesante, ¿ya? La definición de cristal hasta hace unos 3 años era una estructura microscópica que se repetía cada cierta distancia lambda. ¿Ya? Entonces, si ustedes caminaban, por ejemplo, cada 3 Armstrong, se repetía la estructura del cristal, y por eso era un cristal. ¿Ya? Pero se descubrió que también podían haber cristales temporales, eso lo pueden buscar en Google, se descubrió hace como 3 años. Son cristales que repiten su estructura cada cierto tiempo y no cada cierta distancia. ¿Ya? Entonces es interesante tener materia que en forma inequívoca, que cada cierta cantidad de tiempo exacta repite su forma. ¿Ya? O sea, un conjunto de moléculas que cambia su forma, pero de repente cada cierto tiempo T mayúscula repite su forma. Así que ahora uno habla de cristal espacial, que era lo que antiguamente se llamaba cristal, ¿ya? Y cristal temporal, que son estas moléculas que cambian de forma, pero cada cierto tiempo T mayúscula repiten su forma. Bueno, entonces, como una onda es una perturbación que se propaga en el espacio y el tiempo, la podemos escribir así. Y en x, t es la amplitud por el seno de k por x menos omega t más delta. O sea, a seno de algo. Y ese algo se llama fase. La fase vale k por x menos omega t más delta. ¿Ya? Y fíjense que ahora tiene una combinación de espacio, que sería x, y tiempo, que es t. ¿Ya? Porque es una oscilación en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Entonces, A es la amplitud. Si es una ola, la amplitud se mediría en metros. ¿Ya? Si es sonido, que también es una onda que se propaga en X y en T, si es sonido, la amplitud se mediría en decibeles, etc. La unidad de la amplitud depende del tipo de onda. K se llama número de onda. Se mide en metros a la menos 1 y es 2pi dividido por lambda. Y omega es la frecuencia angular en radianes dividido por segundo. Se mide en 2pi dividido por el periodo. Y delta, igual que en el caso del movimiento armónico simple, es la constante de fase, ¿ya? Relacionado con cuánto se atrasaron en prender el cronómetro, ¿ya? Se mide en radianes. Entonces, todo lo que está entre paréntesis, kx menos omega t más delta, se llama fase y se mide en radianes. Esto implica que la rapidez con la que viaja la onda se simboliza con c. C significa rapidez de la onda, y se calcula como la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia. Y también equivale a omega dividido por k. Obviamente esta rapidez va a quedar en metros dividido por segundo. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? ¿Por aquí dudas? ¿Cómo funciona la constante de la fase? Cuando tú tienes la función seno, si por ejemplo si colocas seno de x y seno de x más 30 grados, por ejemplo, va a ver que los dibujos son casi iguales, pero cambian. Entonces, con todas esas posibilidades, tú tienes que ver cuál es la que se relaciona con el hecho experimental, con lo que tú estás midiendo. Ahora, claro, para no complicarse con delta, conviene que delta valga 0. ¿Y cuando vale 0? Entonces uno en el laboratorio tiene que hacer que justo uno empieza a ver el movimiento, si es un resorte, ¿ya? Entonces uno tiene que fijarse justo cuando el resorte pasa por el punto medio. Y ahí prendemos el cronómetro. Va a haber un margen de error, pero normalmente es pequeñito, porque estamos trabajando con resorte y no con átomos, porque un átomo sería en tiempo de día a la menos 12 segundos. Eso ya sería precisión súper alta, ¿ya? Pero en un típico laboratorio uno lo puede hacer a ojo, ¿ya? Y hacer que delta valga 0. ¿Ya? Por acá preguntas. Ya. Estas ondas del tipo
A seno de kx más menos omega t más delta, ¿ya? Nos permiten entender cómo funcionan los electrones, ¿ya? Porque, por ejemplo, Niels Bohr asumió que, en su modelo, asumió que el electrón era un puntito que giraba. Después se descubrió, aproximadamente 15 años después, se descubrió que los electrones de verdad son ondas de probabilidad, ¿ya? Esa es la forma más precisa de entender un electrón. Y como son ondas de probabilidad, se pueden simbolizar con ondas viajeras y también con ondas estacionarias, ¿ya? Un electrón libre se representa con una onda viajera, o sea, A seno de kx menos omega t más delta. Es una onda que viaja, una onda que tiene rapidez. Pero un electrón dentro de un átomo, en una órbita, se simboliza con una onda estacionaria, es decir, una onda cuya posición promedio siempre es la misma, ¿ya? Entonces, como pueden ver en los dibujos, estas especies de funciones seno, pero que están curvadas, en promedio siempre están en 0,0,0, que sería el núcleo, ¿ya? Están girando en torno del núcleo. Esa es una onda estacionaria, ¿ya? Pero no cualquier onda estacionaria sirve, ¿ya? Porque si no tiene la longitud de onda adecuada, ¿ya? Entonces empieza a girar en torno de la circunferencia, pero cuando completa una vuelta, se puede autodestruir, porque se conecta mal, ¿ya? Por ejemplo, el máximo, justo llega a un máximo, y cuando empieza a dar la nueva vuelta, el nuevo giro, se une con un mínimo. Entonces la suma va a dar cero, y se va a destruir el electrón. Entonces la idea es que si justo cuando está dando una vuelta, llega a un máximo, que siga siendo el máximo. O sea, que lleguen en fase. Máximo con máximo, mínimo con mínimo, ¿ya? Eso es llegar en fase. Eso implica, como pueden ver abajo, para que la onda se una consigo misma de un modo perfecto, el perímetro de la órbita debe ser un número entero n de longitudes de onda. Y solo en esa circunstancia, el máximo se va a unir con el máximo en cada vuelta, el mínimo con el mínimo, y así el electrón no se va a autodestruir, ¿ya? Eso implica que, en términos matemáticos, sería, aquí dice, perímetro es un número entero n de longitudes de onda. O sea, 2pi por r es igual a n veces lambda. Y eso se cumpliría para una onda estacionaria siguiendo una órbita circunferencial, ¿ya? Por si acaso esto se le llama interferencia constructiva. Por eso, de esa manera podríamos entender la estabilidad de un átomo, ¿ya? Los electrones consigo mismos crean interferencia constructiva y por eso el átomo es estable, ¿ya? Ya, eso era lo último que teníamos que ver en esta primera parte de la clase de hoy. Y si tienen dudas pueden consultar Física de Paul Tippels, que es un libro que se va a los conceptos básicos, y más avanzado podría ser Física Universitaria de Jan Freeman Sears y Semans. ¿Ya? ¿Les quedó alguna duda? Francisca Muñoz, Alexandra Cisterna, Aline Jornet. ¿Dudas? Ya, por aquí, preguntas. Ya. Paula dice, ¿podría resolver después el ejercicio de la guía 3, por favor? Los ejercicios de movimientos periódicos los vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Pero, por si acaso, si Paula, Cristi o alguna otra persona tiene alguna duda, pueden pasar a hacerme consulta. Mi horario de consulta es los lunes de 3:30 a 6, oficina 103, ¿ya? O si no, pueden pasar en otro momento, pero eso depende, si lo atiendo o no, depende de si estoy con otro profesor, si estoy en una reunión, etc. Pero en caso de estar desocupado, perfectamente yo lo puedo atender, ¿ya? Ya, entonces vamos a cerrar esta reunión
y regresamos a las 3, ¿ya? Para el laboratorio. ¿Ya? Entonces, nos vemos más ratito. Hasta luego.